La reforma fiscal aprobada por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley, en realidad todavía está en trámite, cumple una semana. Nos vamos a tratar de explicar en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque el IRPF es un impuesto muy complejo. Si nos ceñimos solo a la cuestión de los rendimientos del trabajo, que son los que afectan a la gran mayoría de los contribuyentes, podemos hacer una pequeña demostración de cómo nos va a afectar. Hemos escogido un caso concreto, un ejemplo para un trabajador con unos rendimientos de 22.000 euros, una persona soltera sin hijos, y luego cada uno puede aplicar su situación personal a este mismo caso. Si una persona se pregunta ¿cómo me va a afectar esta rebaja? Lo primero que tiene que hacer, el primer cambio que nos afecta a todos los que tenemos una nómina, es la reducción en los rendimientos netos del trabajo. A partir de ahora cambia un poquito. Hasta ahora, esta reducción de los rendimientos netos del trabajo era de 4.000 euros para aquellos ingresos de 9.000 hasta 9.000 euros. Y se iba reduciendo hasta que alrededor de los 13.200 euros se quedaba en una cantidad fija de 2.652 euros. Esta cifra es probable que en muchos españoles en su declaración de la renta lo hubieran visto. ¿Por qué se reducen los rendimientos del trabajo en estos 2.652 euros? Bueno, se estima, es la cantidad que Hacienda estima que gastamos por el hecho de ir a trabajar. Ahora cambia. Ahora, en vez de ser de 4.000 euros para los de menos de 9.000, son 3.700 euros para los de 11.000 euros y se va reduciendo hasta los 14.000 euros en los que queda a cero. No hay reducción neta de los rendimientos del trabajo. No perdemos todo porque lo que se produce es que se introduce una nueva deducción de 2.000 euros que es aplicable en general. Todos, por el hecho de trabajar, por el hecho de tener una nómina, en los rendimientos del trabajo nos vamos a poder deducir 2.000 euros. A efectos prácticos es muy parecido a lo que había antes. Digamos, para todos aquellos que antes ganasen más de 13.200 euros y ahora más de 14.000, antes eran 2.600 euros lo que se aplicaban de reducción y ahora son 2.000. Segundo paso, el mínimo personal y familiar. Esto es más conocido porque aquí sí que normalmente tenemos que hacer algo en la declaración de la renta, en el programa que tiene Hacienda en su página web, y es que tenemos que poner nuestra situación familiar. Hay un mínimo general para todas las personas que son 5.151 euros hasta ahora, y luego tenemos que poner en función de si tenemos hijos, ascendientes, descendientes, de si hay minusvalías, etc. Aquí nosotros en el ejemplo hemos escogido una persona soltera que lo único que se le aplica es el mínimo personal. Hasta ahora ese mínimo personal eran 5.151 euros, a partir de ahora pasan a ser 5.550, ganamos un poco, ya digo, prácticamente compensamos lo que se había perdido, por así decirlo, en la reducción de los rendimientos netos del trabajo. Este es el segundo paso que debemos hacer. Y el tercer paso que tenemos que hacer para ver cómo nos va a afectar esta reforma sería aplicar los nuevos tramos a nuestros ingresos. Aquí hay una cuestión muy importante que yo creo que es más o menos conocida, pero que muchas veces con las prisas se nos olvida. Los porcentajes que aparecen en los tramos son los porcentajes que se aplican solo a ese tramo, a esa renta extra, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, hasta ahora los tramos entre 17.000 y 33.000 euros pagaban el 30%, con el tipo ampliado que ha habido entre 2012 y 2014. Este año, con la reforma de Montoro, aquellos que ganen entre 20.000 y 35.000 van a pagar el 31% en 2015. Entonces, cada alguien que ganase 25.000 euros puede decir, yo salgo perdiendo, yo estaba en un tramo del 30% y ahora paso a estar en un tramo del 31%. Es cierto, en el tramo marginal, en la última parte de sus ingresos sale perdiendo un poco, como hay una reducción en los tramos previos, su tipo medio va a ser más bajo. En el caso de nuestro ejemplo, vemos que en 2011 pagaba algo más de 3.100 euros, tras las subidas fue una subida muy importante, pasó a pagar más de 3.300 euros y ahora se queda en algo menos de 3.000 euros. Es decir, nuestro ejemplo es un ejemplo muy concreto de una persona soltera con unos ingresos de 22.000 euros anuales, gana bastante respecto a su situación en 2014 y gana incluso respecto a lo que tenía en 2011. Esto sí, a mí me gustaría hacer tres matices para terminar. Uno, el que decíamos al principio, es un impuesto muy complejo, hay muchas cuestiones que nos afectan. Si queremos saber exactamente cómo vamos a quedar, especialmente si además de rentas del trabajo tenemos otro tipo de rentas, lo más sencillo es ir a uno de los grandes asesores fiscales que hay en España, hay muchísimos y muy buenos, que seguro que nos echan una mano y nos permiten hacernos una idea de cómo va a cambiar nuestra factura fiscal para el año que viene. En segundo lugar,
No hemos incluido para nada en este ejemplo las nuevas ayudas familiares que introdujo el gobierno, esos 1.200 euros que pueden ser además acumulables. Y el tercer matiz que hay que hacer es que no hemos incluido tampoco en este ejemplo ninguna de las circunstancias perjudiciales. No las hemos incluido porque perjudican a algunos contribuyentes y a otros no. Pues, por ejemplo, la cuestión del alquiler, las deducciones por alquiler que se eliminan tanto para el propietario como para el inquilino. Por ejemplo, la cuestión de los dividendos, que se endurece, la tributación por dividendos. Por ejemplo, las indemnizaciones por despido. Aquellos que sean despedidos el año que viene no tendrán el beneficio de que esa indemnización quede completamente exenta. Siguiendo estos tres pasos de forma genérica, incluyendo nuestras circunstancias, nos podemos hacer una idea más o menos aproximada de cómo quedaremos en 2015 y en 2016 en lo que hace referencia a nuestras rentas del trabajo, y bueno, pues nos podrá servir de ayuda, eso espero, para conocer cuál será nuestra situación fiscal a partir del año que viene.